Pues nada, vamos a empezar. Lo primero, un placer estar con vosotros, Alberto, Jorge. Estamos aquí para recordar, para celebrar el 10º aniversario de Crematorio, que nació en Canal Plus y ahora vuelve a Movistar Plus. Lo primero, recordando la serie, la he estado viendo estos días de nuevo. Si no fuera porque los personajes mandan SMS en lugar de WhatsApps y funcionan los bares, la serie no parece hecha hace 10 años. Es decir, es súper actual. Sí, Sí, bueno, primero encantados también gracias. de volver al pasado y de celebrar y de recordar el crematorio Y que os acordéis y que tanto os de ella, acordéis. ¿no? Eso es un orgullo en ese sentido. Y la verdad es que sí, hace poco que pasó en Valencia, que empezaron a salir tweets como de, mira, esto es exactamente igual que en crematorio. Eso lo único que dice es que la corrupción es eterna, cosa que no sé si es muy bueno, pero es así, no es un tema del pasado, por decirlo Bueno, así. y que no varía tanto, es decir, pese a que lo sabemos cómo funciona, porque en su momento es verdad que cuando salió Crematorio, que yo creo que fue el acierto, o uno de los aciertos de la serie y sobre todo de la novela de Chirves, que escribió a caballo antes de la crisis y antes de que se destapase todo el tema de la corrupción, aunque ya había casos, fue el timing, el momento de hacerlo, que marcaba el final de una expectativa. Como bien decía Chirves, es como una especie de radiografía a una generación que podía haber cambiado muchas cosas y que sin embargo llegó a ese punto tan triste, ¿no? Donde la corrupción campaba en todos, en muchos sitios, ¿no? Es la lógica de la corrupción, porque muchas veces nos han dicho, jo, es que, qué visionarios, cómo? Y la verdad es que como partió la idea, o sea, la novela de Chirves son monólogos. Para los que hayan leído la novela, es rica es un aluvión de puñetazos a la cara de los españoles sobre su propia esencia y la sociedad, sobre todo desde el 2008, que es cuando retrata ese momento. Eh, pero, pero no entraba en detalle de las tramas de corrupción, sino que era un retrato de personajes, reflexiones lúcidas, brillantes sobre quiénes somos, que eso lo pudimos conservar a través de los personajes, pero las tramas no estaban desarrolladas como tal. Nosotros cogimos un dossier enorme de los casos que había entonces, que sobre todo era Malaya, todo lo de la corrupción que venía de Jesús Gil, todo el mundo Gil, todo el mundo, más la corrupción en Andalucía, y empezaban a sonar los casos de Brugal, acababa de salir, y se hablaba de un tal caso Correa. Entonces, o sea, salía ahí. Entonces, todo eso formó parte de los archivos para crear lo que llamamos el caso Bertomeu, porque realmente en la novela no existe, sino que son reflexiones. En la novela, por ejemplo, el personaje no es perseguido por la justicia, está en un momento en el que es intocable, ha llegado al momento cumbre de su punto álgido, el momento en el que es casi intocable. Y nosotros, digamos, lo que le hizo actual fue imaginar esa persecución a ese personaje intocable. ¿Qué es lo que sucedió después? Es decir, se sucedieron los casos, pero bueno, no es que fueran visionarios, sino que como narradores, al tirar del hilo de lo que, ¿y qué pasaría de sí? Entonces, al ir tirando del hilo de las cosas, que es lo lógico que suceda, resulta que es eso. Y es verdad que eso es lo que finalmente sucede en todos los casos de corrupción, que son mecanismos delictivos básicos. O sea, no es el robo de las joyas de la corona de Inglaterra. O sea, como delito es muy básico. Entonces, es algo que se reproduce de una forma continua y bueno, ahora está de moda, por ejemplo, por todo el caso de Kitchen, todo el caso de la Caja B y todo eso, pero porque tiene una duración en el tiempo 30 años. Pero decir, ahí en esto sí que ya está el WhatsApp. ahí sí, eso es verdad. Aguanta, Luis. Y sé fuerte. Sé fuerte, eso era, sé fuerte. Y en ese sentido, no sé si habéis hecho el juego de imaginar cómo podría haber sido Crematorio o cómo podrían haber evolucionado las tramas de la serie durante este tiempo con la cantidad de casos y de variables que han ido apareciendo con el tiempo, porque cuando empezó todo esto parecía que estaba todo muy
muy encorsetado, por así decirlo, a lo que era el tema de la construcción, el tema de todo el tema de urbanismo, parcelas, pero claro, hemos llegado a un punto que si sobres, que si falsos títulos universitarios, es decir, que entra cualquier cosa y no sé si crematorio hoy en día habría variado mucho en cuanto al enfoque. Yo creo que nosotros decidimos, por la novela también, contarlo desde, no tanto desde, aunque siempre se habla que Crematorio es una serie política, realmente es más sobre la corrupción y ahí lo contábamos desde el lado... Los ayuntamientos, básicamente, que tampoco es desde dentro, es desde el constructor, ¿no? Desde el constructor y sobre todo desde el corruptor, por decirlo así. Exacto, desde el corruptor más que de la trama, digamos, más política. Pero, por ejemplo, una lógica para seguir Crematorio hubiese sido entrar más en el tema político, seguramente, en el mundo político, en los despachos políticos, nos hemos quedado con ganas, en las cabezas de Turco, en fin, en cómo se mueven esas piezas y al final, que ahí el capítulo del yate se habla un poco, ¿no? Si al final es mucho mejor ser concejal de urbanismo que alcalde o que tener... Y al final, pues es la eterna narrativa de la luz del poder, ¿no? De dónde está el poder, cómo se consigue el poder y cuáles son los atajos y los vericuetos, venganzas, etcétera, que lleva ese poder. Un poco en ese sentido. Hombre, hay un momento y es que no hay que olvidar que es que Crematorio es precrisis casi, es decir, es que pisa la crisis. Pues había un desarrollo de Crematorio muy claramente como lo pensamos en un principio, aunque está muy bien cerrada y yo creo que como está, funciona como miniserie muy bien y vete tú a saber, además Pepe murió y es verdad que en la propia serie no seguiría, pero en una posible segunda parte lo queríamos plantear en flashbacks, porque la idea de una continuación podría haber sido... Esto lo hemos pensado después y nos ha hablado y es una cosa que cuando nos han hecho esta pregunta, pues sí lo comentábamos, ¿no? De las dos mujeres al frente de la nave en plena crisis, en el pleno momento en el que se está cayendo todas las... porque claro, en el momento en el que acaba Crematorio todavía no ha explotado realmente la burbuja, es decir, empieza la crisis, pero no han empezado a caer todo, o sea, no ha empezado a hundirse las promociones inmobiliarias, toda esa sangría que se produce, todavía no se ha producido. Entonces, una posible segunda parte era esas dos mujeres al frente de la nave. Y como dice Alberto, y una tercera habría sido claramente la política. Nos hemos quedado con ganas. Es algo que en diferentes proyectos estamos barajando y siempre tenemos la tentación de entrar ahí y tal, y es algo que sí que nos apetecería mucho. La conclusión final sería haber llegado quizá a Moncloa, la tercera o la cuarta temporada. Pero bueno, está muy bien pensada y además yo creo que, fíjate, en eso incluso vamos a favor de los tiempos. Yo creo que se están consumiendo muchas miniseries en ese sentido y que son de agradecer, historias que son más largas que películas, pero que tienen un final y que te dejan una sensación de plenitud y de obra completa en una temporada. A nosotros también nos gusta mucho y es algo que nos gusta hacer también, ¿no? Plantear miniseries. En ese sentido, sin embargo, a pesar de no ser una serie política o no ser el foco principal de la serie, sí está apuntado un poco el componente, con lo que decís, el personaje del concejal, por ejemplo, cómo se movía el tema de las concesiones. Sí es cierto que a raíz de Crematorio en estos últimos 10 años hemos visto cómo la ficción política o la política en la ficción se ha metido mucho más de lo que era previsible. Poco antes de decir que se ha perdido un poco el miedo en la ficción española a entrar en ese tipo de temas. Sí, yo creo que, y sobre todo recientemente, yo creo que Sorogoyen lo hizo en El Reino y en Antidisturbios también, y yo creo que, aunque todavía no hemos hecho un Borgen o una serie realmente que vaya directo a la Moncloa o a los políticos, no voy a decir a por los políticos, sino al tema del... Yo creo que también un poco, claro, Crematorio fue hace 10 años y realmente quedó un poco aislada, digamos, porque no tuvo una continuidad. Canal Plus no volvió a hacer, llegó la crisis, etcétera, y hasta que no retomó un poco la ficción Movistar Plus, más las llegadas de las plataformas, etcétera, en ese sentido no hemos vuelto a abordar
temas un poquito más, no generalistas, sino un poquito más específicos en ese sentido, y ahora yo creo que se están produciendo y estamos viendo series de muchísima calidad y que ya abordan ese tema sin complejos. Vamos, Juan, es una serie Vamos, Juan, sobre política que me buenísimo. parece... Yo la he disfrutado bastante, la verdad. Sí, que a ese respecto, también pensando en ese peculiar momento en el que salisteis vosotros con una serie producida por Canal Plus, que tampoco es que produjera ficción y que tampoco iba a un público generalista como puede ser de una Antena 3, un Telecinco, una cadena generalista. No sé cuál fue el punto de libertad creativa con el que pudisteis contar. Ya con el formato se ve, es decir, no es una serie que respetara esa pausa publicitaria obligatoria del prime time, sino que estaba más plegado a lo que es el formato norteamericano de 50 minutos, 45 minutos. No sé si pudisteis trabajar realmente con la libertad con la que parece que los creadores trabajan ahora en las series. Yo creo que fue una de las premisas de la Claro. apuesta de Canal Plus, ir a ese modelo de libertad de autor, de hacer una serie mucho más diferencial, más a lo HBO, por decirlo de alguna manera, hacer un producto más de cable, y porque Canal Plus también era la cadena de cable española, y yo creo que esa era la apuesta, y en ese sentido Fernando Bobaira, que era el productor, pues la verdad que hicimos un muy buen equipo con él y teníamos... Él vio la novela, él fue quien realmente compró la novela y vio una serie allí, y el entendimiento fue total y... Imagínate que te piden hacer la serie que sueñas hacer. ¿Cómo no va a haber libertad? Te quiero decir, en el momento que te están diciendo ¿qué quiere? Además, ¿qué serie podemos hacer para hacer eso? Para diferenciarnos como canal de pago de la televisión que se hace en abierto. Pues mira esto. Es que me acabo de ver una serie que se llama The Wire. Me acabo de ver una serie que se llama Los Sopranos. Yo creo que todo esto va a ir para allá. Ya sé que todo el mundo luego, yo me acuerdo en el rodaje te decía todo el mundo, joder, estoy haciendo una serie diaria sobre un cura y también quieren hacer The Wire. Todo el mundo quería hacer The Wire. O sea, era como el referente. Pero es verdad que es lo que te abre los ojos en ese momento, y cuando se decide por primera vez a dar el paso a hacer ese tipo de ficción, a ti se te abre el cielo porque te dan la oportunidad de hacer la serie que sueñas. Y ya de entrada con 50 minutos. Y ya de entrada con una temática que además es lo que no has visto en las otras series. Bueno, ¿cómo no va a haber libertad? Claro, te están diciendo que vueles, ¿no? Entonces, y en ese sentido fue muy claro desde el principio, y lo que dice Alberto, que Fernando Bobaira es el primero que entiende que en esa novela densa de monólogo, de reflexión sobre lo que hemos sido, hay una serie, es el primero que la ve. Y es difícil verlo según lees la novela, pero sí había la voluntad, además, de hacer ese tipo de serie que nos cuente. Que eso es muy importante, es decir, quiénes somos y quiénes hemos sido y de dónde venimos. Y yo creo que la serie tiene siempre esa brújula muy clara, y en ese sentido, cuando tú los objetivos los tienes claros con la cadena, con tu productor y con los creadores, es muy fácil. A mí, volviendo un poco al tema del WhatsApp o a la falta de WhatsApp cuando salió la serie, he estado revisando algunas de las críticas del momento cuando salió y me parece muy llamativo que se hablaba de no parece española, se acerca mucho al lenguaje del cine, esto es otra forma de narrar muy norteamericana. Entonces, son clichés que ahora, por suerte, ni nos planteamos cuando vemos una producción, como habéis comentado, por ejemplo, Antidisturbios o muchas de las producciones de Netflix, La Casa de Papel, cómo está triunfando en medio mundo. Por eso un poco también, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo ha cambiado el tiempo? ¿Cómo ha pasado el tiempo entre esa primera piedra, por así decirlo, que pudo ser Crematorio, a cómo ha evolucionado la ficción en nuestro país? Pero vamos a ver, pero no es por generación espontánea, es decir, la ficción, hay un momento, esto lo contaba Alex Pina en un momento, y es verdad, o sea, si vemos entera en su recorrido, hay que decir que, por ejemplo, Hospital Central gana urgencias en el prime time en un momento dado. Es decir, la televisión, hay un momento que da saltos, la televisión de los 90, la televisión de toda esa franja ya hace una revolución para reinventarse y hacer algo que era impensable, y es que no le ha pasado tanto al cine, y es que todo el público entiende que esa es su ficción. O sea, tuvo más arranque el momento en el que la ficción, la televisión, engancha a un público casi más que el del propio cine español. Y dentro de esa evolución de los 90
yo siempre hablo yo arranqué con Ramón Campos Desaparecida, ¿no? Cómo ya hay un segundo giro en el que las series ya no se ruedan como Hospital Central con luz tal, sino que se rueda por cine. Y hay un primer salto de todo lo que luego hizo Bambú. Gran parte del equipo que va a Crematorio viene de Bambú. Dani Sosa, el director de foto. Mucha gente que habíamos empezado a rodar por campos de luz, Desaparecida, tiene formato panorámico, no tiene todavía los 50.000... Pero hay una evolución, no aparece porque sí, sino que de repente hay gente que toma riesgos y que plantea, incluso en la televisión en abierto, formas arriesgadas. Entonces nosotros cogemos y damos un saltito más. Y nosotros nos apoyamos sobre el trabajo de otros y luego otros se han apoyado sobre nuestro trabajo, pero son pequeños saltos que hacen que cuando lleguemos al momento de ahora, la evolución de la ficción española durante los últimos 10 años, 15 años, nos permite hacer La Casa de Papel. Y nos permite que de repente Netflix monte aquí una serie de producción y que, o sea, quiero decir que no es por generación espontánea ni nosotros fuimos los primeros y salimos porque sí, sino que se hicieron muchas cosas en esa dirección que a veces no te dabas cuenta. Yo recuerdo en Desaparecida cuando se emitió en formato panorámico, decía, ¿pero esto qué es una serie o es peli? Fíjate, que ya se decía con una serie en abierto para televisión española en su momento, ¿no? Te quiero decir que hay una suma Claro, yo creo que lo que resulta llamativo es que se paró. Quiero decir que como llegó la crisis, se hizo Crematorio y seguramente podían haber venido más, un poco como empezó Movistar, pero al llegar la crisis yo creo que se quedó un poco ahí varada Crematorio en esa línea y que no se ha recogido ahora hasta que realmente pues, ha explotado un poco Movistar Plus, las plataformas, etcétera, y ya claramente las series han cogido un papel dominante casi en el audiovisual en ese sentido. Y respecto a eso, tenemos, por ejemplo, que ahora en marzo se estrena también Libertad, la serie y película de Urbizu. Claro, hablando un poco de esa evolución, ¿cómo valoráis este tipo de ejercicios, no sé si ejercicios, si experimentos de coger una misma historia y plantearla en dos formatos diferentes, para dos tipos de consumidores también diferentes? Y dos formas más que dos tipos de consumidores, dos formas de consumir. Bueno, yo creo que todo va a una velocidad tan rápida y, o sea, nosotros nos pasamos mucho tiempo analizando lo que está pasando y, o sea, ten en cuenta que Netflix llegó aquí hace 3 años o 4 años, o sea, y ya parece que lleva toda la vida, pero la revolución o sea, ha cambiado todo y todo va a una velocidad tan rápido que... El consumo y el gusto de la gente cambia y va tan rápido. Y los formatos, y por qué no, ahora mismo... El cine, por ejemplo, ahora no sé si era Disney, que dice que no va a hacer más cine, que va a ir todo a plataforma, o no sé si era Warner, no sé quién era. Pues veremos, porque a lo mejor acaba la pandemia y el cine tiene una explosión, porque la gente lo único que quiere es salir, socializar, ver películas juntos. Bueno, yo creo que estamos en un momento muy, muy excitante y en el que además ha sido muy natural el paso de directores de cine a directores de serie, y entonces, claro, decir que ahora las series son películas, pues no, son series, pero quiero decir que ahora hay mucho más posibilidad de arriesgarse y de jugar un poco con los formatos, porque las fronteras son más finas. Y además se constata que las ventanas yo creo que pueden ser paralelas. Es decir, yo me fui a ver El Irlandés al cine. Y me fui a ver Roma al cine. Y si hubiera habido más cines, yo creo que más gente habría ido al cine. Entonces, yo creo que se están perdiendo también, y como hay algunos momentos de perdidos al río, ¿no? Porque hay como esta situación angustiosa, pues también hay menos miedo a probar, porque total, si la situación ya es grave, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento que vamos a probar muchas cosas. Yo creo que mucha gente consume individualmente y está por ver qué tipo de socialización se hace después de la pandemia. Estamos locos por salir, pero ¿vamos a ir al cine o vamos a dedicarnos a otras cosas en vez de ir al cine? Lo que dice Alberto. No sé, yo he visto colas en el cine con esto de que iban a desaparecer, pero es verdad que hay un consumo cada vez más pormenorizado e individual de las cosas. Reflexionamos todo el rato y todo el rato te sorprenden fenómenos y todo el rato hay alguien que se le ocurre algo que de repente hace cambiar No lo sé, vamos a ver, y es verdad que a toda la situación normal de la evolución del digital se suma el tema de la pandemia. Son factores que va a ver cómo evolucionan cuando desaparezca, claro.
Bueno, durante la pandemia lo que han vuelto a estar de moda son los autocines, que al final todo es cíclico también, en cierta forma. Yo me muero por ir al cine, pero claro, yo puedo ser un romántico. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 15 años y una de las cosas que nos gusta, de lo que más nos gusta hacer juntos desde que es chiquitito es ir a estrenos, ver las nuevas películas, irnos con... Somos de palomitas también, lo que tengo que decirlo, en ese sentido, pero es verdad que ir con mi hijo al cine pues es una cosa que siempre me ha encantado y me gustaría seguir haciendo, y me gustaría que él guardara como una costumbre para hacer... pues igual que puedes hacer un deporte juntos, puedes hacer otro tipo de cosas. Yo creo que es algo que es verdad que las grandes pantallas han estado en declive desde que tengo recuerdo, desde que empezamos en esto, hace 15, 20 años. Ya escuchaba a Enrique González Macho decir, vamos a la ruina, esto se van a desaparecer los cines. Y me decía, bueno, ya estamos como siempre, pero es verdad que la cosa ha ido hacia ahí. Pero no lo sé si se va a reinventar, si se va a repensar de otra manera. También se dijo que se acabaría el cine con el vídeo y luego no fue así. Yo qué sé, no lo sé. Es verdad que la situación ahora mismo es que deberían de convivir las dos pantallas y que sea, ya lo dijo Spielberg, será un acontecimiento como ir a la ópera, a lo mejor no, pero sí debería de mantenerse, igual que han sobrevivido el teatro a todos los formatos narrativos. Ya por ir cerrando y por retomar un poco el tema de la serie de Crematorio, tengo la curiosidad ya lo habéis apuntado un poco, que la novela original iba por otros derroteros, estaba expuesta como si fueran monólogos de los personajes, no estaba ese componente noir, ese componente negro de criminal, por así decirlo, que tiene la serie. ¿En qué punto surge esa decisión creativa? Vamos a tirar mejor por este camino en lugar de hacer a lo mejor un retrato más aséptico, más, no sé cómo decirlo, más objetivo o algo así, menos de género. Ahí puede el gusto del que tiene. Nosotros nos encanta el género. No quería, Chirves dejó claro que huía precisamente del género, pero claro, nos ponía delante. Pero claro, dejó todas las miguitas, dejó las miguitas de pan muy bien colocadas. El ruso incendiado en el coche. No se sabe por qué o cómo o qué pasó, pero o sea, vamos a tirar de ahí y ya y lo quemamos. Pero todas las miguitas, los arquetipos del noir están en la novela. La mujer fatal, o sea, hay muchos componentes. Y era el juego de la novela. El juego de la novela era tener los arquetipos y no jugarlos. O sea, ese era realmente el juego de la novela, ¿no? Entonces, por una parte, siempre se dice que fue muy difícil o que la novela era muy difícil pensar en una adaptación, pero sin embargo sí que había algo que a nosotros, una vez que ya entendimos que teníamos que ir al género, fue muy fácil poder hacerlo, porque tenía unos personajes maravillosos, con unos, claro, cada vez que hablaba Bertomeu era una metralleta de puñetazos. Entonces teníamos le daban un peso a un drama negro con una capacidad de reflexión, o sea, juntaba tantas capas tan interesantes. Ese es el cine negro, ¿no? Es muy social en el fondo. Los orígenes del cine negro francés también es hablar de esa conciencia, de esos bajos fondos de las sociedades, ¿no? Y entonces esas frases que tenía Bertomeu, yo creo que para nosotros eran líneas que tenían que estar. Eran puntos que recorríamos con la trama, era nuestra línea de puntos que recorría esos hitos, esos agarraderas que tenía la novela, que nos podía hacer avanzar, ¿no? Y que esa novela fuera el capítulo cero de la serie, de alguna manera, ¿no? Y tirar de esas cosas que él escondía, pues teníamos un dossier de los casos que estaban saliendo de corrupción y armamos lo que llamamos el caso Bertomeu. Entonces íbamos haciendo nuestro caso Bertomeu con la funeraria, bueno, yo creo que, por ejemplo, lo de la funeraria era algo que no era funeraria, pero que había salido con unas grúas, con una concesión de grúas. Es una historia en Málaga, recuperamos porque si tenemos los cajones llenos de ideas, ¿no? De cosas que habían pasado, que nos gustaron. Y había una cosa que sucedió en Málaga con lo de los cadáveres. De repente Crematorio funcionaba, no estaba en la novela, y lo metimos y eso nos permitió... O sea, siempre hay diferentes cosas que vas combinando. Por ejemplo, todo el episodio del hortelano, del escribano hortelano del pájaro, eso no estaba en la novela de Chirves, pero de repente era algo que ilustraba muy bien, lo oí en la radio y lo trajimos para... Creo que la novela dejaba los huecos perfectos para que nosotros pudiésemos meter la trama de género. Por ejemplo, el tema de las curiosamente, eso es muy flipante, porque la libreta de Bertomeu era la libreta de Roca, que tiene mucho que ver con los papeles de Bárcenas. O
sea, hay cosas muy recurrentes, pero Las que iniciales. eran así, o sea, eso estaba así y las libretas de Roca era eso. O sea, la propia realidad nos daba más elementos que los personajes que ya tenía para generar el género negro. La propia realidad del día a día de los periódicos nos estaba dando todo eso. Entonces, claro, era como, wow, vamos con toda la caballería. O sea, Hombre, había hasta sobres ya en la había serie. Sobre eso había sobres, efectivamente. O sea, todo eso. Por eso te digo que es que la liturgia de la corrupción es la misma siempre. De hecho, hay un momento en la serie, me acuerdo, hay una reunión en el hotel que me encanta, esa secuencia, rodarla estuvo bien y la escritura, me acuerdo que parecía como demasiado densa de explicaciones, de qué terrenos se iban a un lado a otro. Me acuerdo que queríamos meter todo lo que pasaba y pensamos, joder, el público se va a salir, no va a entender la mecánica. Y dijimos, da igual, vamos a contarlo en detalle, de una forma prolija, vamos a contar, porque al final lo que te queda es eso, es la liturgia de la corrupción. Cómo suena el traspaso de un terreno a otro. Y luego es tan fácil como Bertomeu enseñándole una libreta con un número. Claro, es decir, eso, todo esto... eso es lo que te compra. Pero lo que nos gustaba a la hora de escribir el guión, que eso es donde más subía Rafael Sirves, era cómo suena la corrupción. Y la corrupción sonaba como en esa reunión. Sí, Traspaso igual. de un terreno a otro y entonces te hago esto y eso, y además luego lo piensas y está bien pensado, ¿eh? O sea, no nos lo inventamos porque sí, pero aunque el espectador no entrara, no entendiera de qué estaban hablando, así suena la corrupción, ¿no? Sí, es un poco ese ritual, lo que decías, esa liturgia, que lo asemeja también mucho a lo que son las historias de mafia. Uno piensa en El Padrino, en Los Soprano, por ejemplo, hablando de series. La forma de actuar, es decir, todo lleva como unos tempos muy marcados y parece que si no se hace así, se está haciendo mal. Eso es, Total, exacto, total. exacto, exacto. Y luego ellos, los intérpretes, Pepe, hay que hablar de Pepe y recordarle porque estaba inmenso y porque él entendió que era su papel, él lo entendió enseguida y fue uno de los grandes socios que se sumaron a todo esto para que fuera una asociación feliz de todos, Bobaira, nosotros, Pepe Sancho, Canal Plus, es decir, la suma de todo eso. O sea, hay situaciones y momentos, ideas felices y grupos felices, ¿no? Compañeros de viaje felices y en este caso se reunió todo lo que se tenía que reunir para que se diera, ¿no? Y Pepe, desde luego, no podemos olvidarlo y recordarlo mucho, lo tenemos muy presente porque él fue muy consciente de eso. O sea, hay gente que entra en las cosas tangencialmente y hay gente que entra en serio. Bueno, pues Pepe entró a conciencia, no, lo siguiente. O sea, Y que es muy bonito recordar a Pepe con este papel, uno de los grandes villanos de la ficción contemporánea, que esté siempre inmortalizado por Pepe Sancho. Entiendo que para vosotros también, de forma egoísta, es un orgullo. bueno, él lo entendió muy bien. Y fíjate, una cosa que nos emocionó mucho fue que Chirves, cuando murió Pepe Sancho, fíjate que la novela es muy diferente en el sentido que él decía que la novela era la violencia de la palabra y la serie era la trama, un poco, con sus personajes, que se complementaban en ese aspecto muy bien. Que la novela ocultaba lo que la serie mostraba, ¿no? Pero Chirves, cuando murió Pepe Sancho, hizo un artículo, yo creo, en El País, no sé, sí. y decía que él se llevaría a Pepe Sancho como Bertomeu. La imagen de su Bertomeu era Pepe Sancho. Y eso nos tocó porque, o sea, al final hicimos su Bertomeu. Y la verdad que Pepe Sancho lo bordó y que lo reconociese el propio autor de la novela, creo que fue un artículo muy bonito. Sí, la verdad es que sí, eso nos lo llevamos. Y ya, para finalizar, una pequeña reflexión, por vuestra parte, quiero decir. ¿Por qué creéis que los villanos, la gente como Bertomeu, nos enganchan tanto? Porque al final yo recuerdo, ahora este es el segundo visionado que he hecho y en su momento también, hay muchos puntos en los que empatizas con él, no quieres que acabe como puede acabar, quieres que salga triunfando. ¿Qué tienen los villanos que son tan magnéticos para el espectador y en la ficción? Yo creo que tocan esa parte oscura que todos podemos llevar dentro, que nunca vamos a hacer, pero que todos tenemos dentro, y sí, o tal, o imagínate que a mí... Y luego otra cosa que yo creo que tenía el personaje que construyó Chirves es que tenía una ética muy, muy, muy particular, Bertomeu, y me explico. Esa teoría del progreso no era un cínico. Él pensaba que realmente ese progreso, lo que hacía se justificaba por una idea de progreso, etcétera, y hacía que el personaje
pasase por encima de todo, pero tuviese su propia ética y tuviese su familia, etcétera. Y yo creo que hacía que pudieses agarrarte a ese personaje. Además, era un poco, en la propia novela de Chirves, él hablaba de un ajuste de cuentas a una generación. Bertomeu era alguien que salía un poco, los progresistas, su hermano fue comunista en la novela, etcétera. Entonces era como la gran esperanza de cambio de una España, y en eso te vas con él también. Y llega un momento que, claro, que la corrupción, el avanzar, el pasar por encima de todo, pues le hace pasar del otro lado. Pero en ese sentido yo creo que la novela de Chirves también era un ajuste de cuentas con eso, ¿no? Con lo que pudimos ser y al final no dejamos. Yo creo que más que eso, la traición que él plantea a su hermano con los ideales, que él se desengaña de los ideales del hermano. Y hay un personaje que no sale en la serie, que fue el que más echó en falta Chirves, que es Bruard, que es el escritor, que digamos que le reprocha de alguna manera, porque todos arrancan iguales, todos arrancan con esperanzas, y él decide seguir el dinero y tener la lógica del dinero, que para él el dinero es progreso. Tú puedes no estar de acuerdo con él, pero para él lo tiene muy claro. Habla de Nueva York, el monólogo de Nueva York con su hija es muy claro. Pero sobre todo lo que tiene, por lo que te vas con ellos, es porque, uno, son los mejores en lo que hacen. Si eres el cabrón, eres el mayor cabrón. Entonces, gana a todos. O sea, no hay nadie que... O sea, si a ti te viene a joder alguien, yo, Bertomeu, hay algo de ser el mejor en lo que haces, que está muy reflejado en la novela de Chirves cuando habla del billar. Él dice, yo no juego una partida a nada a lo que no pueda ganar. Me he tirado media vida jugando al billar. Y yo si juego una partida de billar es porque la puedo ganar, ¿no? Entonces, muchas veces el espectador se fascina con aquel tipo que hace lo suyo mejor que nadie. Eso es una cosa que nos fascina siempre. Y luego la parte... porque tiene la otra cara. Es un villano, pero es muy familiar. Adora a su familia, adora a su nieta, sobre todo, que es su talón de Aquiles, ¿no? O sea, es un tipo humano. O sea, hay un punto incluso con la gente de la mafia, porque no nos fascina tanto la mafia, porque en el fondo son unos padres fantásticos, los mafiosos, y familiarmente son estupendos. Y dices, joder, qué pena que roben, maten y vendan droga, porque esta familia es fantástica, es maravillosa, que no querría vivir en la casa de los Corleones. O sea, son todos estupendos, ¿no? Qué bien se llevan y esto. Pero es verdad, tiene esa cosa de familiar también, de saga familiar y de la madre, el hermano, que luego son muy fríos, tienen muchas cosas, pero él conserva esa debilidad por los suyos, que por otra parte tiene mucho sentido en el concepto de la mafia mediterránea, ¿no? Que es la idea de clan, ¿no? Familia, clan, pueblo, región, o sea, se construye de esa manera, ¿no? Las relaciones personales, emocionales y afectivas de un clan que acaba siendo un clan criminal, pero que lo basa todo sobre los favores y sobre identificar los nuestros, ¿no? La cosa nuestra. Y luego yo creo que también algo que toca un poco la serie, y es que de alguna manera participó mucha gente en la corrupción. Hay un momento que dice, los mismos que ahora vienen a tirarme piedras a la ventana eran los que comían de lo que tú hacías, ¿no? Entonces, yo creo que eso también estaba muy en la novela y en la serie, y es que no es que solo hubiese y eso es lo que hace que no fuese cínico Bertomeu, sino que dice, aquí todo el mundo come de lo que estoy haciendo yo. Y durante mucho tiempo España ha vivido así, con, bueno, vale, esto funciona así, pero estamos todos, mientras funcionaba bien antes de la crisis, pues todos estábamos... Hay dinero para todos. Hay dinero para todos y esto es mejor para todos. Y ese fue el discurso de Gil durante mucho tiempo también en Marbella, ¿no? Da igual, si aquí esto nos enriquecemos todos. Y yo creo que eso también hace que el espectador entienda ese momento, ese proceso y no digo que perdone un poco más a Crematorio, pero sea también un poco autocrítico con esa etapa. Sí. Pues nada más, muchísimas gracias y a vosotros, a ti. Simplemente espero que en 10 años la serie deje de ser actual. Ojalá. Bueno, por lo menos a nivel periodístico. Por lo menos.